que la política y la moda tienen una forma de unirse. Y es una forma muy bonita de unirse y de transmitir ideas y transmitir tu identidad. La decisión que tomaron ustedes hoy de qué se iban a poner, qué iban a vestir, qué colores iban a mezclar o incluso qué patrones iban a utilizar es una decisión política. Tomamos 35.000 decisiones al día, según el estudio de Huawei Consumer Business Group, de las cuales solo somos conscientes del 1%. Es decir, 99% de nuestras decisiones están automatizadas. Y si hacemos una cuenta, 365 decisiones que tomamos como mínimo de nuestras prendas de vestir, se puede perder conexiones muy valiosas. Porque tu prenda es tu manera de conectar con el mundo. Cuando pensé cómo conectar estos dos conceptos y me preguntaban cómo vas a mezclar política y moda, pensé en todos los estereotipos que habían rodeado mi vida y todos esos estereotipos que adornan el concepto de la moda y de la política. Y de esta manera decidí equiparar dos mundos aparentemente banales, pero potencialmente impactantes. En 2011, 35 años después de que las mujeres ingresaran a la Academia Militar en Estados Unidos, fueron introducidos los primeros trajes femeninos. Es decir, que las mujeres tenían que utilizar trajes militares que no adornaban su silueta. Y como nos explica Paula Villacorta, esto obstaculizaba su trabajo. Y más allá de eso, las dejaba el doble de desprotegidas a la hora de ejercer su función. Entonces quiero preguntarles algo y quiero que lo reflexionen, y es cómo se toma una decisión y cómo tomar la decisión de cómo te vas a vestir el día de hoy para impactar a alguien más. Quiero empezar definiendo qué es la política. Y según Hannah Arendt, la política es una esfera esencial de la vida humana, que implica interacción entre individuos en el ámbito público. Es decir, todo lo que puedas hacer hoy es política. Estás haciendo política diariamente y no te has dado cuenta. Y por otro lado, está el concepto de la moda. Según George Simmel, la moda vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza que capacita a gente de muy diversos intereses y disposiciones para encontrarse en un terreno común y que facilita así la conservación de la esencia individual. Después de definir estos dos conceptos, me pregunté, bueno, ¿cómo le voy a transmitir a las personas que están acá, para mí, cuál es esa convergencia? Y creé, bajo mi propio criterio y bajo un criterio también basado en género y comunicación, el ADN de nuestras prendas de vestir. Está compuesto por 6 elementos esenciales y 6 elementos que no me inventé yo, 6 elementos que la historia política y la moda nos han traído hoy. El primer elemento, y quiero que pensemos todos como si esto fuese un viaje en el tiempo, es el material de nuestras prendas. Y cuando volvemos a la Edad Media, pensamos que el material actuó como diferenciador social. En esta época, nuestras prendas influenciaron de manera impactante la religión y la mística. Y de esta manera, todas nuestras prendas tenían un significado que estaba basado en el material. Es decir, la nobleza era la privilegiada que podía utilizar la seda, el terciopelo y otros tejidos adornados con joyas. Mientras que los plebeyos y los campesinos debían solo utilizar lino y lana para poder acceder a la sociedad. Pero también llega algo nuevo, y ahora nos transportamos al siguiente elemento, y es la estructura de nuestra prenda. ¿Cómo está estructurada la prenda que estás usando hoy en día? Y en el Renacimiento, las prendas y la estructura actuaron como posicionador de estatus. Estos elementos que ven en la pantalla, como la gorguera, que es esa prenda de vestir que utilizaban para adornar el cuello, para dar una impresión de mayor estatus, de mayor poder y de mayor visibilidad, fue radical para la forma en la que se vestían en el Renacimiento. Los tocados y los sombreros eran un privilegio, y por eso tu prenda de vestir es un privilegio, porque en ese entonces los tocados y los sombreros definían las afiliaciones que tenías. Si tenías una afiliación política, una afiliación religiosa o una afiliación sentimental a alguien. Las túnicas moradas, que hoy podemos relacionar el morado con la mujer,
tenían un significado bastante impactante. Pero eso nos lleva a nuestro siguiente elemento. Y ahora nos transportamos a las guerras mundiales, que si bien son dos periodos bastante grandes, son dos periodos que nos traen bastantes aprendizajes a la vez. Las sufragistas en 1911 pelearon para que las mujeres pudieran entrar al mundo laboral y para que además de ello pudiesen ingresar a la actividad política. Y no fue hasta el 1914 por las working girls, quienes utilizaban prendas masculinas, se revolucionó la moda. Y se revolucionó la manera en que las mujeres podían acceder a la política, a los trabajos y a sus prendas de vestir. Este elemento es el uso, la utilidad, como manifestación de escasez y adaptación. También existió algo que se llamaban los cupones rojos, que eran estos cupones de racionamiento de tela, porque no podíamos utilizar todos los elementos que habían de tela, porque simplemente los necesitamos para otras labores un poco más importantes para la época y las cuestiones que estábamos viviendo. Estos cupones rojos traen la tendencia del hazlo tú mismo, y eso lo vemos hoy en día. Hay diferentes técnicas como el upcycling y también la forma en la que utilizamos el second hand, que nos traen este concepto que inició desde las guerras mundiales y quizás no lo sabías. Además de esto, la funcionalidad y la comodidad se imponían sobre la estética. Uno de los ejemplos más impactantes que descubrí fue que las mujeres tenían la necesidad de pintar sus piernas con maquillaje oscuro y con tintas para hacer ver que tenían unas medias puestas, porque no podían salir si no tenían medias puestas. Y también llega este fabuloso momento en donde las mujeres empezamos a utilizar pantalones y chaquetas. Ahora pasemos a nuestro cuarto elemento, la postura. Cada una de sus prendas representa la postura de su diseñador. Y aquí traigo 3 ejemplos que para mí son bastante impactantes y que influenciaron el rumbo de la política. Hablemos de Coco Chanel, que muchos la han escuchado, y fue la que trajo esta revolución de la mujer, darle un estilo minimalista y un estilo elegante ante una época en donde había bastante guerra y violencia. Por otro lado está Christian Dior, quien trajo el lujo y la feminidad, y a través de su colección en 1947, el 12 de febrero, el New Look revolucionó la moda. Y no la revolucionó solamente para las revistas que hacían sus colecciones y que fotografiaban el impacto de este diseñador, sino revolucionó lo que hoy traes puesto. Y por otro lado, que si bien pasaron más años, en los 60s, Marie Quant nos trajo la minifalda. Y esta minifalda tiene un significado muy profundo en las mujeres, porque es a través de ella que pudimos romper los estereotipos de sexualidad y los estereotipos del papel de la mujer en la vida del hombre. Pasemos ahora a nuestro quinto elemento, las tendencias. Las tendencias como identidad colectiva. En los 70s, la revolución de los 70s nos trajo diferentes movimientos, como el movimiento hippie, que en su cabeza en este momento deben estar pasando las flores que siempre vemos de colores. Esas flores significaban algo más que solamente una tendencia. Significaban la identidad colectiva de las personas que querían buscar paz a través de sus prendas de vestir y que querían salir del estilo conservador que vivía Latinoamérica. Además de esto, esta época nos trae los jeans vaqueros. Y aquí algo que me llamó mucho la atención fue que Malala Yousafzai, una activista política, utilizó unos jeans para ir a la universidad y fue criticada y acosada cibernéticamente porque para ella era una falta de respeto ante su cultura. Y mi mensaje acá es que piensen que sus prendas son un privilegio y que ustedes pueden utilizar unos jeans vaqueros y no les va a pasar nada, no van a sufrir un acoso cibernético como otras personas de diferentes culturas lo pueden pasar. Ahora llegamos a nuestro sexto elemento y es el lenguaje como emisor de ideas. En 2017, las congresistas demócratas de Estados Unidos decidieron todas ponerse de acuerdo y vestirse de blanco con el fin de transmitir una idea política, con el fin de emitir ideas que impacten e ideas que también muestren lo que es la identidad colectiva. Querían rememorar y conmemorar el derecho de la mujer a votar. Y es impactante cómo a través de un colectivo y como a través de una decisión en conjunto de vestirse de blanco,
generaron un impacto enorme en las políticas de Donald Trump. Pero volviendo ahora a este elemento un poco más actual y en Colombia, pensemos también en figuras políticas como Tutina Santos, quien a través de sus prendas de vestir también revoluciona y genera impacto. O también pensemos cómo la identidad colectiva y la identidad de las mujeres que salen a protestar se puede reflejar a través de sus prendas de vestir. Porque según el Hub Académico de Moda en 2021, nuestras piezas y nuestras prendas manifiestan. Ahora, cuando me pregunté qué me había traído tanta curiosidad a la moda, por qué había querido hablar de este tema, por qué despertó en mí tanto amor hablar de la moda, y les presento a mi abuela, ella es mi abuela Chucha, es la persona que a través de sus prendas, sus colores y sus patrones me ha dado la identidad y me ha dado las ganas de saber más de moda. Es una persona que sale a la calle, rompe estereotipos y que además de eso le llena de alegría a todas las personas de mi familia. Es una persona divertida y es una persona que ha utilizado sus prendas como una revolución de identidad. Y por supuesto, es mi fuente de inspiración para hallar lo que más amo y es la política y la moda. Entonces, pensando en cómo estos 6 elementos impactaron mi vida, pensé en, bueno, ¿cuál puede ser el 7º elemento de este ADN? Y hoy vengo a proponérselos y siento que es muy importante y es ver que en nuestras prendas hay identidad individual. Esta soy yo hace unos cuantos años, en donde la moda fue mi fuente de inspiración y fue mi forma de empoderarme. Hace unos meses pasé por una situación muy difícil y solo fue a través de mi forma de vestir que logré salir de esto. Me levantaba cada día y pensaba como, bueno, ¿cómo voy a volver a empezar? Y descubrí que la manera en que me vestía era la manera de volver a empezar. Y es la manera y es la decisión de las 365 decisiones como mínimo que todos tenemos para volver a empezar, para volver a crear una identidad. Porque lo más grandioso de la moda es que puedes revolucionarte todo el tiempo. Es que puedes cambiar un estilo, puedes cambiar una tendencia, pero siempre va a reflejar tu identidad individual. Entonces estamos perdiendo un medio de comunicación bastante poderoso cuando hacemos que esta decisión de qué nos vamos a poner hoy se automatice. Quiero invitarlos a todos a que piensen la moda y la política como elementos esenciales de su vida. Que rompamos esos estereotipos que tenemos tras estos 2 conceptos y pensemos cómo estos 2 conceptos pueden revolucionar nuestra propia vida. Cómo nos pueden dar identidad, cómo nos pueden dar fuerza y empoderamiento. Y cómo a mí me empoderó y me hizo llegar a donde estoy hoy. Entonces, para finalizar, quiero que se pregunten esto. ¿Cómo haremos política desde nuestra manera de vestir? Gracias.